El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció en un 2,1%. Y es que con el tema o con respecto al tema de los hidrocarburos, el precio del petróleo sube tras el derribo del avión ruso, los mercados bursátiles amanecen en rojo, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció en un 2,1% y la tasa de desempleo en Brasil sube a un 8,9%. Datos económicos importantes. Teniendo en cuenta primero el tema de los hidrocarburos, que por cierto el precio del petróleo subió tras el derribo del avión ruso, haciendo referencia a que un avión militar ruso fue derribado por aviones del ejército de Turquía en la frontera de Siria. Oficiales del país declararon que el jet Su-24 violaba el espacio aéreo turco y luego de ataque aumentan las preocupaciones del Medio Oriente por inversionistas. Lo consideran una región estratégica en el mercado petrolero. Los precios del crudo se comportaron al alza a la hora de la redacción de este artículo que les estoy comunicando, les estoy leyendo e informando. El West Texas Intermediate se cotizó en $43,17 por barril, avanzando a 3,40, y el Brent, el crudo del Mar del Norte, se ubica en $46,13 por barril. La situación es la siguiente: la región estratégica entre Siria y Turquía es importante porque es un puente de Siria que conecta a Siria con el resto del Medio Oriente, y al conectarse con el resto del Medio Oriente hay una importante distribución geográfica de la oferta petrolera por parte de los que cotizan altamente este hidrocarburo. Entonces, al darse el derribo del avión ruso, se generó inestabilidad tanto política como militar y estratégica en la zona. Se cierran espacios, se bloquea el tránsito de los cargueros de petróleo, de los buques, debido a que podría, en este caso, Turquía tratar de cerrar ciertas partes de su espacio geográfico, de su espacio aéreo también, para protegerse de las represalias que podría tomar Rusia. Y la inestabilidad obviamente aleja la confianza de los inversores en una zona muy convulsa por esta aparente escalada de tensiones y situación tensa entre Rusia y Turquía luego de este derribo de un avión ruso por parte del ejército de Turquía. Con respecto a las bolsas mundiales, los mercados bursátiles amanecieron en rojo, y es que el riesgo geopolítico se incrementa cada vez más, haciéndose sentir en el comportamiento del mercado bursátil. Y es que, por ejemplo, bolsas europeas como el DAX de Alemania e índices accionarios en esas bolsas caían en 1,63%, el FTSE 100 de Londres 0,63%, el CAC 40 de París 1,51%. El mercado bursátil de Estados Unidos amaneció y también inició la jornada a la baja. El Dow Jones, el S&P 500, que es el Standard & Poor's 500, y el Nasdaq, que cotiza por cierto el petróleo, reportaban pérdidas respecto al cierre del lunes del 0,83%, 0,19 y 0,40 respectivamente. Esto nos da a entender que el riesgo geopolítico aumenta. ¿Por qué? Porque la inestabilidad en el Medio Oriente afecta al resto del mundo. Al haber inestabilidad en el Medio Oriente, no hay las condiciones necesarias para que la oferta petrolera circule libremente, porque los inversionistas no van a querer arriesgarse a comprar petróleo que está siendo circulado, enviado y que transita por zonas donde hay guerra, donde hay conflictos militares. No va a pasar la oferta petrolera por allí y los inversionistas se arriesgan a perder un petróleo que demandan pero que no podría llegar a su destino. En ese caso, la situación es muy peligrosa porque los mercados bursátiles tienden a caer debido a que no se cubre la demanda con una oferta que se ve muy riesgosa por la inestabilidad geopolítica en el mundo. En cuanto al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, hay que mencionar que creció un 2,1%. El Departamento de Comercio del país publicó el Producto Interno Bruto, el valor monetario de la producción de bienes y servicios de Estados Unidos, preliminarmente, el cual se expandió a un ritmo anual de 2,1% en el tercer trimestre. Este superó la estimación inicial del 1,1%. También las contribuciones positivas en el consumo personal, la inversión fija no residencial y el gasto del gobierno fueron los principales impulsores. ¿Qué significa esto en términos más simples? Las contribuciones por la recaudación fiscal, es decir, los impuestos al consumo, en Estados Unidos generaron que la recaudación fiscal repuntara importantes niveles de fondos. La inversión fija no residencial, la inversión en conjuntos o zonas que no tienden a ser habitadas a largo plazo,
para poder generar una ganancia importante también fue un elemento impulsor, y el gasto del gobierno, que empezó a gastar pero sin derrochar demasiado, fue importante para mantener un nivel de reserva importante en la recaudación fiscal y en lo que se tiene presupuestado para el gasto público. Esto hizo que se invirtiera en la producción, que no descendiera, que se mantuviera, pero que también se vio contribuida, y por ello el Producto Interno Bruto aumentó 2,1% el de Estados Unidos. Y por último, la tasa de desempleo en Brasil subió a 8,9%. Datos económicos importantes. Esto es lo que está pasando en la economía mundial. El Instituto Brasileño de Estadística divulgó su encuesta nacional de hogares. La tasa de desempleo para el tercer trimestre se ubicó en 8,9%, un aumento del 0,6%, un aumento del 7,5% respecto al trimestre anterior. La tasa de desempleo en 10,7%, y la de Curitiba fue la menor. La de El Salvador de Bahía fue la de 17%, y la ciudad de Curitiba en Brasil 5,7%. Eso quiere decir que se empieza a invertir. Al invertirse se genera, por ejemplo, en infraestructura se generan puestos de trabajo que cubren la demanda de empleo, y esto contribuye al Producto Interno Bruto, pero la tasa de desempleo baja, la de empleo sube lógicamente, y esto contribuye al PIB de un país que se ha visto muy digamos, perjudicado por la desconfianza que hay en los inversores debido al escándalo de corrupción de Petrobras. Los inversores se han ido porque no quieren invertir en un país con alto riesgo de corrupción, en una de las estatales petroleras más importantes de América y del mundo, como lo es Petrobras. Pero aún así la economía trata de mantenerse a pesar de los embates ocasionados por el escándalo de Petrobras, que es lo que ha generado una crisis económica no muy marcada, pero es importante, considerable, pero sí una crisis política muy marcada en el país, en Brasil.